hora de ir al escenario del Congreso. Hoy comienza oficialmente el tercer debate de la resucitada reforma laboral en el Senado, después de radicarse en medio de una turbulencia en la ponencia mayoritaria. ¿A qué horas es la cita, Sebastián? Gustavo, están citados a partir de las 8 de la mañana en la Comisión Cuarta del Senado de la República para dar inicio a esta discusión. Lo primero será poner en consideración la ponencia alternativa que radicó de primeras la senadora del Pacto Histórico, Aida Bella. Con esta se busca, entre otras, que el trabajo nocturno sea reconocido desde las 6 de la tarde, un recargo del 100% en dominicales y festivos, que haya contrato laboral para aprendices del SENA y que aumente la licencia de paternidad, entre otras. 6 de la tarde, es decir, la noche es noche y el día es día. Y lo voy a defender ardorosamente, porque eso eran derechos que teníamos jóvenes. Yo soy lo suficientemente madura, pero yo sí quiero que ustedes, los jóvenes, si los llaman a trabajar, sea periodista o sea obrero, ellos también tengan su trabajo del 100%, su recargo. ¿Esperar qué? Si no lo han quitado. En el papel y salvo sorpresas, Gustavo, esta ponencia alternativa no tendría futuro en la comisión. Sí lo haría la ponencia mayoritaria que fue radicada posteriormente y que así describió la presidenta de la comisión, Angélica Lozano. 75 artículos, recoge en un 80% lo aprobado en la plenaria de la Cámara, tiene diferencias, corrige otras y hay una sola diferencia en la comisión que será dirimida a voto limpio, que es si en la recargo nocturno habrá o no excepción para microempresas y si el recargo de festivos aumenta del 75 al 100%. Esos dos puntos, que son los artículos 11 y 15, han generado polémica al interior de estas mayorías en la comisión. De hecho, desde el Centro Democrático, el senador Carlos Meisel acusaba a Angélica Lozano de poner en riesgo los acuerdos. Buscó reabrir el tema de los pequeños y los micros y buscó reabrir el tema de los festivos para todo el mundo y creemos que eso ya estaba. Queremos conservar la unidad, pero queremos que los acuerdos a los que se llega en ponentes se mantengan. De hecho, el senador de la U y coordinador ponente de esta reforma, Juan Felipe Lemos, consideró que por decisiones de partidos fue que se presentaron estas diferencias. La comisión completa había trabajado con mucho juicio, sin embargo el día de hoy esos acuerdos iniciales que habíamos logrado por circunstancias de cada partido, cuando ustedes revisan el texto se darán cuenta con facilidad que hay salvedades sobre algunos artículos en los que ya había habido un acuerdo inicial. De hecho, el otro coordinador ponente, el liberal John Jairo Roldán, por esta polémica terminó no firmando la ponencia. De otra parte, anticipó que el texto incluye 10 de las 12 preguntas que tenía la consulta popular 1.0 del gobierno. Aquí se recoge en esta ponencia que estamos sometiendo a consideración 10 preguntas de las 12 que están en la consulta que el señor presidente puso a consideración en primera instancia y en segunda instancia del Senado. Hay un punto nuevo, Gustavo, que ha llamado la atención y es la posibilidad de que los trabajadores tengan hasta 3 días de descanso a la semana. El senador Lemos explicó que tendría que ser acuerdo con el empleador. Los trabajadores puedan acordar con el empleador la jornada semanal, laborarla, ejecutarla en 4 días de los 7 días de la semana. Desde luego tendría que trabajar más de las 8 horas que inicialmente están habilitadas o permitidas. Pero eso será un acuerdo entre empleador y trabajador. El objetivo que tiene la Comisión Cuarta, Gustavo, es antes de finalizar esta semana, más tardar el viernes 30, poder avanzar y completar este tercer debate para que pueda ser enviado a su última discusión en la plenaria del Senado. A ver, Cristo, ¿cuáles son los consensos? ¿Cuáles son los desacuerdos? ¿Cuáles son los 3 puntos fundamentales? ¿En qué estamos aquí? Bueno, mire, Gustavo, ayer finalmente radicaron la ponencia. Hay una primera noticia positiva, es que no se va a archivar la reforma. Es decir, es claro que la Comisión Cuarta del Senado le va a pasar la pelota a la plenaria del Senado para la decisión final. Primer punto. Segundo, ya no hay la luna de miel, como dijimos ayer en la comisión, ya no este tema que iban a llegar hoy todos cogidos de la mano a votar todo el articulado, los 15 senadores de la comisión. Eso no lo vamos a ver, pero sí hay avances importantes. Yo creo que buena parte de la reforma está medianamente consensuado y va a haber una discusión en 3 temas esenciales. A ver. El primero, recargos nocturnos. La votación está muy pareja. Todos coinciden en que se tiene que colgar a partir de las 7 de la noche. Pero quieren algunos incluir excepciones a la microempresa, a las microempresas, empresas que tienen menos de 10 empleados. Con lo cual, la verdad, el recargo nocturno quedaría restringido
Ahí hay unas cifras que maneja el gobierno, otros la oposición, a un porcentaje de la fuerza laboral y no a toda la fuerza laboral. Segundo punto, el recargo de los días festivos, no del domingo. El dominical están de acuerdo todos en el 100%. El de los festivos plantean algunos que se haga solo en el 75%. Y allí va a haber también una diferencia de fondo. Tercer punto, contrato de aprendizaje del SENA. La vinculación en las empresas de los aprendices del SENA, que hay una discusión no tanto sobre el monto del contrato, sobre el salario mínimo que se les pagaría, sino sobre el vínculo laboral que tendría ese contrato, que tiene unas implicaciones. Entonces, en resumen, Gustavo, ¿qué vamos a ver hoy? Una votación en bloque de consenso importante de buena parte del articulado de la reforma y una discusión durante estos días, pero yo creo que se va a cumplir el plazo de que la reforma sale antes del viernes para la plenaria del Senado, de estos 3 puntos y seguramente algunos puntos adicionales. ¿Cómo será la votación? Yo creo que los senadores, la senadora Liliana Benavides y la senadora Angélica Lozano, van a ser quienes inclinen la balanza a favor de las excepciones al recargo nocturno o no, y del tema del recargo de los días festivos, porque, ojo con esto, Gustavo, la ponencia mayoritaria fue presentada por 5 senadores, pero en esa ponencia hay salvedades del senador Fuentamala, de la senadora Angélica Lozano, o sea, se pusieron de acuerdo para radicar, pero ahí va a haber diferencia. Luego veremos 2 o 3 días de votaciones apretadas en la Comisión Cuarta del Senado. Aparte de esos 3 temas, ¿se le quedó alguno por ahí, Vanessa? Bueno, el número, ¿no? La mayoritaria tiene 80 artículos, la alternativa 103 artículos. En cuanto al contrato de aprendizaje, que esto es importante sobre todo para los del SENA, la ponencia mayoritaria tiene un apoyo de sostenimiento mensual en la fase electiva del 75% de un salario mínimo, y yo luego ya en la práctica, digo los estudiantes que hacen práctica, el total del salario mínimo 100%. La alternativa tiene ese apoyo inicial del 60% y luego ya los dos del 100%, y también sobre las licencias médicas para ciclos menstruales incapacitantes, el caso de las mujeres. La mayoritaria contempla que el empleador debe tener permisos para asistir a sus citas o atención de urgencia, que es básicamente lo que pasa hoy en día, y la alternativa propone el reconocimiento de esas licencias por condiciones de salud relacionadas como ciclo con el periodo de las mujeres como casos totalmente incapacitantes. Sí, sobre eso, para añadir a lo que dice Vanessa, que en efecto es así de lo que está contando el asunto del SENA en la ponencia que ha radicado ayer la mayoría con la firma de la senadora Angélica Lozano. Aparte de eso que ella cuenta, hay otro dato que es importante, y es que actualmente hay una cosa que se llama la monetización, que es que cuando las empresas deciden no contratar aprendices del SENA, que pueden hacerlo, tienen que pagar una especie de multa, entre comillas, que le giran directamente al SENA. Hoy en día, esa monetización por no contratarlos, que deben contratar dependiendo del tamaño de la empresa, es de 1.423.500 pesos. En el texto de la plenaria de Cámara, en la que se hundió, que es la que le gusta al gobierno, la monetización, como lo proponía el representante Alfredo Mondragón, es de 2.135.000, se sube. Y en la ponencia del Senado es el mismo valor, 2.135.000. En esto del SENA es prácticamente igual, salvo por el asunto, que no es menor, del contrato laboral, pero la monetización la incrementan en casi 1 millón de pesos. A propósito de la doctora Aida Bella, ayer la escuché en entrevista en 10 AM con Vanessa y Pascual y dijo esto. Y hay cosas que están pasando, no solamente ahí, sino tener 3 millones y un poquito más de campesinos que no tienen ni siquiera un bono pensional, mientras la Corte Constitucional nos arranca 6.7 billones de las regalías. Yo creo que son cosas que tenemos que discutir, incluso llamar la atención también a la Corte Constitucional. Tenemos todo el derecho, como constituyentes primarios, como ama de casa, no como senadora, como ama de casa, como persona que nací en este país y que tengo derecho a opinar sobre lo que hacen unas cortes que me parecen muy mal. Y eso lo tenemos que decir también los habitantes, el ciudadano del común, los trabajadores. Y bueno, cualquier persona puede llamar la atención y yo sigo llamando la atención. La Corte Constitucional nos quitó 6.7 billones y ahora nos quiere quitar la reforma pensional. Los señores que ganan 48 millones de pesos o 50 como los gano yo. Por supuesto, Hernando, que cualquier ciudadano y cualquier senador tiene derecho a pronunciarse sobre lo que dispone la Corte. Quizás recordarle a la doctora Aida Bello que solo en países donde las Cortes hacen lo que el legislativo o el ejecutivo ordena, pues
estamos frente a unas autocracias y a unos regímenes totalitaristas. Las Cortes no deciden en beneficio de los programas de gobierno, ni en las políticas que puedan tener los gobiernos o los legislativos. Las Cortes deciden en justicia y son quienes presentan las leyes o quienes elaboran los decretos, quienes tienen que asegurarse de que pasen la constitucionalidad. En este caso estaba hablando de la Corte Constitucional, Hernando. Sí, Gustavo, con un agravante. La doctora Aida Bella fue constituyente de la Asamblea Nacional de 1991. Luego, ella también suscribió todos los actos pertinentes para crear todo el aparataje judicial y lo que hace de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, según nuestra Constitución, no es un cajero automático, es un órgano independiente, por fortuna autónomo, que además le ha generado al país múltiples beneficios, en millones de tutelas que se han resuelto a favor de colombianos y colombianas que precisamente buscaban en su línea aspiracional la defensa de sus derechos fundamentales. Ha sido baluarte también de la defensa constitucional y bueno, un sinnúmero de ventajas. Creo que la senadora Aida Abello confunde corte con cortesana, son dos cosas totalmente distintas. ¿Sabe una cosa que a mí ayer, escuchándola a ella en la entrevista, pues es que finalmente estas comisiones y lo que estamos viendo con la reforma y lo que pasa en el legislativo, pues es para que haya debates, para que haya lo que estamos viendo, ¿no? Me pareció que estaban muy radicalizados por parte del gobierno, que era esto lo que queríamos, esta es la reforma que queremos, punto, y si no nos la pasan con las horas que estamos pidiendo, los tiempos que estamos pidiendo, pues entonces no votamos, no hay consenso, no hay reforma y nuestra apuesta a la consulta popular. Esa es la conclusión que yo tengo después de haber escuchado a la doctora Aida Bella ayer, que obviamente tiene todo su derecho de presentar su reforma, de que ojalá sea realmente debatida, que ojalá salga de ahí una reforma. Es que lo que todos queremos es que salga del legislativo como corresponde una reforma que se necesita, una reforma laboral. Pero no estoy tan segura de que tenga tanto deseo realmente de consensuar los puntos en los cuales digo el gobierno, porque pues ella está con el pacto histórico, que quiera realmente consensuar. O sea, es decir, no sé qué tan inamovibles sean en los puntos que no quieren negociar y ya.